lugareño te lo recuerda, pero uno como artista, como ser humano, no está pensando todo el rato en eso. Y claro, efectivamente, uno de los primeros cuentos tiene que ver con inclusión. Me encuentro a tenía separado el libro acá, pero me parece que mi hija lo tomó, a un cuento de Anthony Brown, por ejemplo, que habla sobre contar y sobre los diferentes tipos de monos, digamos, y te encuentras finalmente con una última página donde dice eh, que somos todos del mismo origen, ¿no? Ah, no, ese no era el grande. Me lo habían guardado, es que acá son bien ordenados. Yo tenía separado mi libro y me lo guardaron en la biblioteca. Ahí está. Es este, ¿no? No sé si logran ver. Es hermoso porque lo que muestra así muy rapidito, bueno, va contando ya. La idea es que va contando los tipos de monos, pero se supone que es un libro para aprender a contar uno, dos, ¿verdad? Tres, pero a través de las distintas especies. Y finalmente, lo que a mí me termina por emocionar, ¿no? Es que dice, todos son mates, todos son una gran familia, familia. Y cuando me voy a la siguiente página, encuentro esto. Entonces es imposible no decir, esto es, esto es lo que la gente quiero que a través de mi trabajo como narradora, ¿no? Este libro lo compré en la calle sin pensarlo, lo vi y no es que dije, oh, esto está bueno para trabajar la migración, tampoco pensé en eso, pero sí me pareció sumamente importante cómo a través de la idea que tienen los libros vamos transmitiendo las cosas, ¿no? Y nada, eso. Adelante tengo la fortuna de trabajar con un equipo y logramos un teatro que se llama Vino por la Causa, que sí habla de migración, porque después de haber estado 2 años, sí ya me dio ganas de poner en la mesa lo que más o menos usaba, y si bien es inspirado en diferentes situaciones también de lo que yo como mi pasado, de los trámites, por ejemplo, la incertidumbre de que no me dan una hora, de que hay filas en inmigración, de que se me termina va a caducar la visa, el vivir con eso, y además trabajo. Entonces, es como una locura. Enriquece también. No sé si estoy bien o me estoy yendo muy por otro lado. Dime. Que todos están silenciados. Es raro así. No, no te escucho, está silenciado. Ahora sí. No, perfecto. Es Ya. lo cotidiano. Por más que uno se desarrolle en el ámbito artístico, igual tienes que lidiar con la visa, igual tienes que lidiar con tu casa, igual tienes que lidiar con un montón de cosas que son habituales para todos y todas en la ciudad. Entonces, en la sensibilidad del artista o del artista en el cual nosotros estamos en contacto con las demás compañeros y compañeras en el día a día, algo más podemos entregar, y ese algo más entregar esa sensibilidad que de alguna manera queremos compartir a través de nuestra disciplina, a través de nuestro arte. Y poder, insisto, ver cómo estos espacios que están abiertos, eh, poder lograr que mayor participación de la comunidad migrante pueda enriquecerse con estos conversatorios. Completamente sabemos, todos y todas los que estamos aquí, estoy seguro de que es muy difícil la vida como un inmigrante. La realidad es completamente distinta a un chileno, una chilena que por lo menos tiene sus redes. Muchas veces tú llegas a un país, tienes cero conocimiento de lo que sucede, cero conocimiento de algún apoyo. Entonces, hay dificultades.
Hay una, lamentablemente, aquí en Chile, sin entrar a querer polemizar en este aspecto, pero hay nosotros, ustedes en general como migrantes, hay chilenos que viven condiciones económicas y sociales más dramáticas muchas veces que muchos migrantes que se encuentran acá. El hecho de ir a un país que te traten, que te discriminen, que ya te discriminen por sexo, por tu afinidad sexual o por tu apariencia, por tu color de piel, por la forma de hablar, etcétera, ya eso es duro. Entonces, lidiar con eso acá no es fácil. Entonces, y en ningún país es fácil lidiar con el lenguaje, el tonito de voz, que es distinto el acento, etc. Entonces, todo lo que tú transmites ahora nos sucede cada vez que migramos a un lugar. Entonces, es importante poder convocar a los compas, hombres y mujeres migrantes, a los niños en las escuelas para poder sensibilizar frente a eso. Sí, mire, te comentar además a propósito de cómo generar espacios también que de eventos culturales, por ejemplo, y cómo nos vamos apoyando entre todos y todas, ¿no? Vino por la causa para mí ha sido una satisfacción enorme, enorme. Primero, de una u otra forma, hasta en la cara me he dado el gusto de mirarlos y decirles, son fastidiosos, ¿no? Los chilenos. Bueno, yo no, en realidad, para mí, pero el día del ensayo general con que en este del migrante, llenamos la sala del Teatro Cultural del Parque Cultural de Valparaíso, y como estuvo planteado más, tiene que ver con una feria gastronómica donde es compartir, iba a comprar, esta feria había, ya con una tinta, ¿no? Esa era la intención que teníamos. Es decir, yo voy a probar lo pintoresco que me traen los países, sino voy a comprar porque reconozco que es el trabajo del otro, porque reconozco que es la cultura migrante, la cultura chilena. Entonces era un fenómeno súper interesante. Nosotros hicimos 7 funciones, una de ellas en la cárcel de Casablanca de hombres. Un día muy interesante, fue el único lugar donde no hicimos feria, luego hicimos feria en San Felipe. Pero la feria además fue pensada para poder de ese momento estaba pasando una situación sumamente compleja porque fue justo en el estallido social. Y quienes estaban obviamente más afectados, las comunidades migrantes, ¿no? Como podría decir, en precisos momentos, ¿no? Que con lo de la pandemia ha habido una fue hermosa esa primera experiencia del ensayo general porque hubo mucha migrante de todas las nacionalidades y se identificaron también se identificaron y vinieron y dijeron, paradigma, yo era Gabriela, no te estoy escuchando ahora, no sé si los demás le pasan lo mismo. Sí, igual se fue. Se fue la Gabrielita. Sí, no estoy escuchando. Bueno, estaba hablando de una presentación de teatro que hizo ella justo después del estallido social, en la cual... Oye, ¿de usted ha visto Vino por la Causa? Yo me invitaron 2 veces, no pude ir. Te la perdiste, es buenísima.
Sí, buenísima me contaron, pero no alcancé a verla. Está buena Espero. también porque no extranjeriza el tema de las raíces, sino que también confronta la Ya, migración de una peruana con la migración de una chilena, que es mapuche, y se traslada a la ciudad. Y ambas ah, están en el mismo nivel de precarización, que es un poco lo que nos pasa, y por eso es tan absurdo el racismo, claro, pero se da en la cocina y es bien bonito porque es a través de relatos de mujeres migrantes, ambas. qué buena. Entonces creo que no es un poco que dejemos esta pelea de, hay chilenos que la pasan peor que los migrantes, con todo respeto, pero creo que no es mirar quién sangra más, sino cómo nos encontramos y qué hacemos para que ojalá todos estemos mejor. Literal, buena. Maldita mosca. Y Lo Gaby se siento, nos lo fue. siento. Sí, se nos fue la Gaby. Sigamos entonces con nuestro compañero o compañera Juliana, el tocado, ¿no? Venía yo, voy Dale, a tomar la palabra. Cari, dale, Cari. Bueno, Iván, estaba bien interesante lo Hola, que decía. Yo. Volviste. Ah, ya, ¡Hey! apenas. Gaby. pero sigue, ¡Yujú! Caro, te escucho, sí. Ah, ya. Bueno, gracias, Gabriela. Bueno, saludos. Gracias, Sentir. Saludos a todos. Yo creo que está bacán igual generar estos espacios y ver cómo en este nuevo modelo de vida nos conectamos, aunque está bien raro, pero creo que estamos aprendiendo al mismo tiempo. Bueno, yo soy Caru Garzón, claro, soy artista, pero creo que mi relato se configura de una manera pues bien distinta en relación a mis compas, porque mi formación no es profesional, mi formación es empírica. Y lo interesante es que yo comienzo a hacer stand-up comedy ya viviendo aquí en Chile. Entonces no era algo que hubiese desarrollado desde Colombia y por tanto a mí pues esta propuesta artística de la revolución reída eh, aparece como una forma también de sacar la voz y justamente de despercudirse a los prejuicios y los estereotipos también que me encontré respecto a muchas cosas, que yo creo que es lo que estamos diciendo también que sigue pasando en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Que es complicado ser mujer, ser lesbiana, ser feminista y ser migrante. Eh, Incluso uno de mis primeros chistes es eso, que ojalá fuera chiste, pero que digo eh, que salí de Colombia porque allá no se podía ser libre en abiertamente nada y empecé a viajar y en cambio afuera tampoco. Entonces, me burlo un poco de eso, de cómo seguimos pensando de una manera anquilosada. Entonces, se empieza a desarrollar un humor que va al hueso y que justamente nos confronta con una necesidad de cambio. Entonces, me atraviesa la experiencia de ser lesbiana y creo que el humor también me ha ayudado a ser una lesbiana visible que confronta ese estereotipo estando en un escenario, lo cual es bien interesante, ¿no? Y también siendo migrante, eh, cómo trabajar esa sensibilidad también y reírnos también, porque, o sea, en Colombia también está pasando altos niveles de racismo con la comunidad venezolana. No es la única realidad, pero igual nos pasa, que nos cuesta vernos y prácticamente nos odiamos porque nos parecemos. Entonces, creo que estamos asumiendo los mismos retos de convivencia y creo que ahí el arte es clave. Es lo que me ha demostrado este trabajo. Entonces, sí problematizo harto el racismo porque siento que hablamos harto de migración, de los problemas que enfrentamos, pero no le damos ese nombre y es racismo lo que enfrentamos institucionalmente. Entonces, de entrada nos precarizan. eh, es muy complicado no solo hacerse, digamos, lugar en la ciudad, en los espacios, por las redes. Siento que hay como una conversación siempre desfasada, ¿no? Cuando se habla de arte y migración, como que se trata de hablar eso, un poco lo que decía Carlos, con todo respeto, estamos conversando, esa es la idea, de, ay, ¿por qué los migrantes no acceden a la cultura? Es como, parce, estamos sobreviviendo, ni siquiera pensamos en ir al teatro, ni es nuestra prioridad. Y quienes vamos es porque trabajamos en eso y un poco tenemos facilidad para ir, pero estamos es viendo cómo un sistema nos aborta literalmente porque no es posible regularizarse. Hay personas esperando más de 2 años sus papeles y ahora en este contexto no sabemos qué pase y es una comunidad migrante que ya vive aquí. Entonces, ¿para qué negarle la permanencia definitiva? ¿Para qué negarle la posibilidad de vivir? ¿Para qué negarle la posibilidad de acceder a los derechos si no tiene documentos? Entonces, siento que este es un sistema que nos aborta, literalmente por ser migrantes, por venir huyendo.
por haber decidido salir, por querer apostar a otro proyecto de vida. Entonces, creo que este tipo de conversaciones nos puede ayudar a verlo, porque es así de duro, y creo que el arte igual nos ayuda a plantear justamente este tema, que no se ve, que no se conversa, que claro, a veces nos convocan, pero eso y ahí queda y ya, como que no pasa nada más. Y siento que el racismo es un problema a transversalizar. Yo creo que la Gaby mencionaba lo del estallido social y ahí estuvo bonito porque la gente decía, no, y no somos racistas y la bandera mapuche, ya, está bueno. Pero ese antirracismo siento que también tiene que conversar con la comunidad migrante. No es solo hacia las comunidades originarias que igual reciben un trato igual de genocida, de duro, de fuerte, sino el qué hacemos para que nuestras raíces estén bien y nuestra mezcla y nuestro ser champurria o ser quiltres eh, hable de armonía y hable de ponernos de acuerdo. Eso, cariñis. Hermoso, Caro. Me hace recordar que hicimos Perro Suelto en algún minuto, ya Así como... te conocí en un escenario. Sí, pues, en el escenario. ¿Qué es perro suelto? Perro Suelto es una obra de teatro, pues. Es una 2015. obra de teatro que nosotros tuvimos la chance de estar conociéndonos desde esta obra. Ya, sí, yujú. Ah, disculpa esa No, está bien, hay que interferencia. interactuar con tu descendencia chilensis, muy bien. Sí, sí. Bueno, me toca a mí, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, yo soy Julieta, soy gestora cultural y artista escénica. Llegué hacia Valparaíso hace 1 año y medio. Llegué un 29 de diciembre del 2018 y el 6-7 de enero estaba llegando a una reunión de la Brigada Migrante Feminista y ahí me desayuné, como decimos en mi tierra, que era migrante. O sea que ahora yo estaba haciendo carne una categoría que para mí era absolutamente novedosa. Yo venía con toda mi ingenuidad y mi visa de turista, porque en la página de internet decía que en un mes yo iba a tener mis papeles regulares y que eran gratuitos. Ahí en esa reunión me enteré que no, que iban a durar 3 meses y que salían $100. Y así empecé a entender como esta nueva escenario que se planteaba para mí, que era sumarme una capa de dificultad a una tarea que ya es compleja, que es la gestión cultural en Latinoamérica siendo mujer. Además de la danza, que es lo que me mantiene así más vital, pero la precariedad en el mundo de la danza me llevó a profesionalizarme en la gestión, a ver si alguien se hace cargo de esa situación colectivamente. Desde que me empiezo a autopercibir como migrante, que claro, mis condiciones de migración son distintas, todas las condiciones de migración son diferentes para cada persona y para cada recorrido. Yo vengo de un país donde aún la educación es un derecho y pude formarme en la educación pública, lo cual hace que yo pueda tener un título profesional y no sufro el racismo en carne propia, pero aprendí a reconocerlo como un eje que está presente y que hoy en día me hace cuestionar un montón de cosas también. Pero bueno, entonces yo vivo la migración desde este recorrido mío, que es particular, eh, y, que, y que lo entiendo como que va apareciendo, sobre todo en la institución. Eso que mencionaba Gaby, que yo no estoy pensando el día que soy migrante, en general alguien me lo recuerda, en general es una institución en forma de postulaciones. Yo el año pasado gané una postulación a un fondo que no cubría mi parte de ese fondo porque yo no era chilena. Entonces, eso es como un breve resumen de lo que fue mi experiencia el año pasado en relación a lo institucional. Pero por otra parte, después en el trato humano, ahí ya es mucho más sutil, porque hay personas que efectivamente me han subestimado mucho, porque no me conocían, porque yo era de afuera, porque no sé qué.
frente a otras personas que han sabido confiar en mí, ya sea chilenas, no chilenas, de Valparaíso, no de Valparaíso. Yo me cuestiono mucho qué quiere decir, o sea, cuáles son las fronteras a las cuales yo les doy valor. Entonces, aunque yo soy de Argentina, no podría autoadjudicarme que soy parte de una cultura nacional que en este momento ya no creo en una cultura nacional. Yo puedo decir que soy de Capital Federal, de Belgrano, Almagro, de los barrios de Almagro, Belgrano y Agronomía Paternal, códigos. No sé si se habrá trabado. Y que ahora hizo, por ejemplo. Me cuesta un poco pensar en las instituciones y, ay, no sé si se estará escuchando bien. Me cuesta pensar en postular como migrante y en postular que yo voy a traer un proyecto que es representativo de la argentinidad, como si la argentinidad efectivamente existiera, porque si la argentinidad efectivamente existe puede tener efectos políticos muy complejos, sobre todo cuando estamos hablando de culturas originarias. Entonces, en verdad, esta propuesta que traen de hablar de arte y migración, a mí me trae más preguntas que respuestas. Entiendo que soy migrante porque efectivamente el 14 de mayo vence mi visa y todavía estoy esperando el turno. Entiendo que soy migrante porque tengo un proyecto de gestión cultural que como somos 4 argentinos no lo puedo presentar a ningún fondo porque ya me rechazaron de 3. Cuando hice postulaciones el año pasado con otro representante que era chileno, tuve evaluaciones de 95 puntos. Cuando las hago representante argentino tengo 40 puntos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Soy la misma persona la que las redacta. Entonces, se me viene mucho, y también esto, hablar del arte migrante, o sea, yo valoro un montón, mucho el trabajo, pero yo no quiero que me den, o sea, el tema de la migración, la institución como que te abraza cuando te parás como migrante. Y eso a veces entiendo que puede ser una medida de lo que se llamaría, o me enseñaron que es discriminación positiva, como un cupo migrante, como una herramienta para dar visibilidad. Y me parece que eso es algo que la gestión pública tiene que hacer efectivamente. Pero es complejo cuando la institución te fuerza a ponerte en un lugar que no necesariamente representa tu trabajo o el enfoque que vos le querés dar a algo. Yo no quiero hacer un proyecto porque soy argentina, quiero hacer un proyecto porque soy gestora cultural y bailarina, acá, en China o en donde sea. Entonces, esas serían las cosas que me gustaría traer como a la conversación, y que son reflexiones que tengo de las cosas que me tocó vivir desde que llegué, que he tenido episodios amargos por este tipo de exclusiones, pero también grandes encuentros y la construcción de redes de apañe, que son las que efectivamente me han permitido mucho crecimiento, y no solo en mi profesión y en mi quehacer, sino también por este tipo de reflexiones. Necesariamente cuando uno se va de su territorio, crece y aprende sobre otras realidades, y eso es un gran valor también para salir de que ser migrante es todo terrible, no sé, victimizado, no sé, ¿sabes? Me toca, ¿cierto? Todo parece indicar que sí. Ay, 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 ya. Bueno, agradezco. ¿Qué pasó? No se te escucha. Sí, y ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, decía, agradezco al colectivo Roberto Mata, el Carlos, ahí por ahí también la Begoña, que es lo más probable que no está escuchando, que él era la primera persona con quien había hecho vínculo para conocerla al colectivo, y que hoy en día
tenemos muchas intenciones de seguir colaborando, trabajando en conjunto. Lo que mencionó el Carlos al inicio, por ejemplo, esa proyección de tener un carnaval intercultural, ya sobre todo teniendo en cuenta ya las comunidades migrantes en Valparaíso, es plenamente igual y aparte de lo que ya coordinaciones que nosotros ya hemos podido entablar con esa cooperativa, desde esa primera versión ya en torno a esas jornadas del arte a lo social, en donde nosotros tuvimos la posibilidad de participar el año pasado, en conjunto con otro compañero haitiano, que lo más probable no está viendo actualmente ya en Culamá, Saint Louis, que estuvo compartiendo con nosotros ya, y hoy en día de nuevo agradezco poder ya dentro de los contextos de crisis sanitaria, por más que no nos estamos mirando de cerca, no estamos ya con los alientos bien cerca, pero sí nos estamos viendo por lo menos, así que agradezco la instancia. Y desde lo que es la municipalidad, que también ya ha sido parte integrante desde el Departamento de Salud en esta coordinación, nosotros como Oficina Comunal de Migrantes, podría decir ya en ese sentido estamos siendo presentes. Y para también ya poder ya comentar un poco en relación a la migración, y desde cómo nosotros ya nos relacionamos desde el arte, como ya venía comentando el Carlos, el tema, por qué en relación al arte, en relación a la cultura, muchas veces ya no se encuentra en los espacios las personas migrantes, que ya se ha dado muchas vueltas con respecto a ello, que por ejemplo la Caro, la Gabriela y la Matu, ya que ellos, por tanto que, ¿pasó? Por tanto que trabajan en... sí, la Julieta, perdona, ahora ya entendí lo que están diciendo. Ya es que estaba mirando aquí, la Julieta, efectivamente ya... por tanto que me voy a renombrar. sí, perdona. Por tanto que están No, trabajando. Eso Está sí, hermoso. Género fluido. por tanto que están trabajando en el área, lo más probable es que ellos ya, igual ellas tienen más posibilidad en expresarse y con todas las como puedo decir ya, las complicaciones, es decir, las puertas cerradas con que también tienen que enfrentarse. Entonces, en este caso, yo básicamente yo he estado igual pensando en cómo abordar ya esta pequeña conversación. Me gustaría situarlo desde lo que actualmente está pasando y retrotraer también ya retrotraer cada presentación, cada comentario que ya se ha enunciado un poco entre las tres presentaciones. Entonces, o sea, ¿cómo, por ejemplo, ya actualmente ya levantar ya una narrativa artística en torno a la migración y situándolo desde el territorio, donde encontramos Chile y ahí ya asentándonos ya en Valparaíso? Yo creo que ahí ya hay elementos que nosotros ya hemos comentado, que está en torno a la mirada más bien ya de esa relación de lo local y lo global. ¿Ya? Hoy en día es importante que nosotros pensamos ya el territorio o, como puedo decirlo, la globalización como tal, ya como una verdadera desembarcación de territorio. Por ejemplo, en lectura de Manuel Castells, es una verdadera demarcación de territorio, por lo tanto, lo que le pasa a la Yuli no debería estar pasando hoy en día acá en Valparaíso, en Chile. Y ahí ya vuelvo igual a sacar cosas que lo más probable es que he conversado,
es la importancia en que estamos igual ya en un proceso Chile, en un contexto sociodemográfico y en donde el flujo migratorio que tiene Chile actualmente es una migración mucho más cercana. Es una migración internacional, pero una migración internacional desde lo que es la región, desde lo que es la región, Latinoamérica, o sea, América. Y ahí hay distintas otras cosas que yo creo que es importante también ya abordarlo. Y para comentarlo en clave de pandemia, de crisis ya sanitaria, por ejemplo, hoy en día lo que ha pasado, por ejemplo, en el territorio actual, lo que está pasando en el territorio, cómo igual ya desde las políticas sociales, cómo se están abordando las distintas capas de la población y ya anclándose en lo global, por ejemplo, importantísimo lo que se está escuchando, ¿cierto? Importantísimo lo que pasa, por ejemplo, con África, con esa mirada de 12, por ejemplo, en el contexto de la crisis, lo que está pasando, por ejemplo, ya con que dos científicos, qué sé yo, en una conversación ya plantean, por ejemplo, ya poder ya testear las vacunas en África. Y eso pasó un martes. Al día siguiente, la portada chilena ya aparece con una persona migrante, una mujer migrante con su bebé ya con mascarilla en la cara, ya haciendo esa relación ya con esa migración, porque eso es lo que siempre ya cuando yo me refiero a la migración en Chile, la migración en Chile tiene una visión ya desde la sociedad chilena, desde los nacionales, es decir, el imaginario colectivo chileno, las representaciones sociales chilenas ya diferencian entre migrantes y extranjeros. Y en ello, por ejemplo, ya todo lo que es la pandemia, por ejemplo, ya en términos de la pandemia, en términos de los contagios, ya no tiene relación, por ejemplo, con esa misma el mismo binario que tiene la misma manera de ver la comunidad, o sea, la comunidad nacional, que lo ve desde un binario, o sea, todo el flujo migratorio se ve desde un binario, extranjeros y migrantes. Cuando hablamos de migrantes, hay como 7 nacionalidades que siempre yo lo menciono, que son los migrantes, que son las personas que vienen del contexto más bien sur-sur. Hay una tensión con Argentina, incluso Argentina y Uruguay, hay una tensión en donde ya no las colocan como tal, porque dentro del flujo migratorio, si tomamos la década actual, ya 2010, 2020, ya son migrantes que se puede citar, o sea, nombrar por el dedo, y además de eso, ya que ahí ya tiene el componente ya con un ponente igual ya importantísimo, que es donde también ya se empiezan a brotar las expresiones del racismo. O sea, lo que pasó, por ejemplo, actualmente, lo que está pasando con la comunidad haitiana, que es brutal ya en torno a lo que es la crisis sanitaria. Entonces, ciertos haitianos hoy en día, de hecho, la Coordinadora Nacional de Migrantes ya exhibió una infografía en donde muestra un colegio, Saint George, que no es cualquier colegio, que es uno de los colegios ya en donde ya por los viajes que las personas que están en ese colegio ya han hecho, qué sé yo, se ha llegado el brote del COVID desde ahí y que se ha mantenido de una cierta manera, y versus lo que acaba de pasar con Quilicura hace poco, el lunes, qué sé yo. Entonces, como ya dentro igual de la producción del discurso, lo que es la prensa, cómo ya la prensa se instala, cómo está la alarma con respecto a, entonces empezamos a tener problemas, porque ya supuestamente ya estamos hablando de una pandemia, una infección, por lo tanto ya la infección empieza a tomar cuerpo, es decir, empieza a ser letal cuando ya es parte de las personas migrantes, cuando son personas negras que pueden ser ya focos de contagio. Y es tan brutal en que nosotros nos encontramos donde se originó, es decir, lo mismo, por ejemplo, que yo he visto en una autoridad china que está cuestionando de Estados Unidos, donde se situó
ya dónde ya partió este contagio, este virus, ya, y para extenderse a nivel global, ya, fíjense en las noticias lo que ha pasado. McDonald's, por ejemplo, una McDonald's ya ha restringido el ingreso a personas negras eh, por temas de contagio. Es brutal, por ejemplo, cuando ya nosotros nos encontramos dentro de lo que son la movilidad humana. Y no solamente ahí, no solamente eso, porque, y ahí está el componente racismo, y ahí es lo que yo quiero recalcar. Nosotros como América, tenemos todavía no hemos podido ponernos de acuerdo quiénes somos. No hemos podido ponernos de acuerdo desde las mismas 3 matices de identidad que nosotros sí es parte integrante de nosotros, ¿ya? Entonces, desde ahí uno se dice, entonces ya, ¿cómo nosotros podemos ya levantar una narrativa desde el arte, o sea, partiendo del arte a la solidaridad? Yo creo que son temas que son más bien interrogativas hoy en día, desde los contextos actual, que tenemos como se dice, que tenemos que sentarnos y reflexionar con respecto a ello. Y reflexionar también respecto a, desde lo local, cómo nosotros vamos a incidir en la humanidad frente a esa crisis, que es una crisis ya como, no creo que es sin precedente, porque ya hemos tenido ciertas pandemias, ciertas crisis, y que incluso uno podía pensar que son crisis generadas para, no sé para qué, pero sí me quiero limitar a decir para. Entonces, hoy en día ya, para aterrizar, por ejemplo, en el contexto local, ya las institucionalidades que deben trabajar ya en conjunto con la ciudadanía. Yo me encuentro ya hoy en día como funcionario público, igual ya quiero también abordar desde esa dimensión. Se levanta un modelo que hasta el día ya se está tratando igual ya darle forma, ese modelo de confinamiento comunitario, ya que es un lugar donde ya idealmente dialogar, idealmente pensar lo mismo que, por ejemplo, en una de las líneas de trabajo de la oficina, de la alcaldía, desde la oficina, ya que ha estado trabajando el tema de la emergencia, cómo nosotros ya trabajamos la emergencia en torno a la convivencia intercultural. Es decir, si estamos pensando Valparaíso, que es un lugar ya que convive con focos de riesgo, ya focos de riesgo que no tiene que ver con la crisis actual, pero sí ya que son focos de riesgo ya en que todos nosotros ya convivimos con ellos en Valparaíso, los incendios. Pero ¿cómo hacer, por ejemplo, ya que las personas que habitan el territorio, por ende, las personas migrantes y las personas nacionales, ya generan un trabajo, una sensibilización ya desde cómo ellos perciben el territorio? Entonces, esto es una figura que en particular que mi interés ya en particular en eso, desde los lugares de trabajo ya veo como también ya una suerte de camino, una suerte de camino, y cómo nosotros podemos ya levantar una narrativa, y eso se puede eso acompañado desde el arte, ya cómo nosotros podemos levantar eso a la solidaridad en los territorios, en las ciudades o en las comunas, partiendo, por ejemplo, con Valparaíso, cómo nosotros ya vamos a ir viendo ya otras maneras de interacción, otra forma de interacción, o combinar, por ejemplo, en lenguaje durkheimiano, ya la solidaridad mecánica con la solidaridad orgánica. Es decir, no es necesario que nosotros trabajamos como binario en términos binarios, sino que nosotros también ya podemos ver alternativas más bien diversas. Entonces, eso particularmente es desde lo que me centro en esa conversación. Yo creo que hay un montón de cosas que se podría hablar, pero yo me quedo aquí y sobre todo ya es en modo de alerta racista, por decirlo así,
es importante hoy en día, es muy importante hoy en día ponernos de acuerdo, y sobre todo que la sociedad local también, la sociedad local, es decir, los nacionales, puedan ya reconocer en los migrantes ya hoy en día, dentro de ese contexto de crisis sanitaria, que son más bien un elemento de una vía, que son parte de la alternativa, ya pensar desde lo diverso y incluir, obviamente, incluir en ese sentido, en este sentido, incluir ya incluir desde lo que es, desde el enfoque de derechos humanos, ya porque Chile hay tantas cosas que Chile tiene que responder y tantas cosas que tiene que responder desde los compromisos que ha adquirido, por ejemplo, que hoy en día se hace más visible, como por ejemplo, si yo tomo la Convención de los Trabajadores Migratorios y Familias, hoy en día se hace más vigente ya ciertas cosas que ya veníamos ya planteando. Como el 2018 que el gobierno ya levanta, por ejemplo, ya todas los procesos, o sea, medidas más bien ya directas y medidas que van ya concretándose en el tiempo y un proyecto de ley migratorio, y que ya a gritos muchas comunidades, muchas organizaciones migrantes, promigrantes, venían gritando en que esto no responde igual ya al enfoque de derechos humanos, o ya la regularización migratoria, que hoy en día se hace más que nada, más que pertinente, más que importante. Pero ya sí partió en 2018, pero partió ya cerrando, o sea, más bien ya dejando de lado ciertos grupos. Entonces, hoy en día son esas cosas igual ya se hacen importantes, y si yo miro un poquito atrás, pensando a Carlos, se hacen importantes para que ya sí las personas pueden hacer un confinamiento concreto, y que la gente, porque ya eso es otro tema de todas maneras, porque ya cómo ya el Estado se va a mover con respecto a las personas que ya no van a poder ir a trabajar y en donde ya le van a cortarle el trabajo y tiene repercusión en su alimentación de su familia o de lo habitacional, que es un tema que en realidad que es de una gran preocupación más bien nacional, ya, pero dentro de lo que es ya la migración, dentro de lo que es ya la comunidad inmigrante, se hace más visible, es más duro, y que son temas que hoy en día que hay que tocar desde nosotros como sujetos de derecho, de nosotros como sujetos que puede igual ya, como decirlo, que pueda influir en alguna decisión o que pueda sensibilizar a ciertas comunidades, hasta lo que es ya el Estado, esta oración que, o sea, yo debería decir este mal llamado Estado-Nación, ya que nosotros tenemos que tratar como ya, de tratar de domar, por decirlo así. Yo creo que con eso me quedo, porque si no, yo voy a hablar demasiado y no, por favor, ya me quedo ahí. Pero está súper bueno lo que dices, yo creo, al nivel de la alarma racista, que yo creo que la teníamos encendida hace bastante, pero los principales discursos de odio vienen justamente del presidente, del ministro de Salud y esos medios de comunicación que siguen haciendo de la comunidad migrante un chivo expiatorio para decir, estos son los cuerpos que hay que odiar, porque esta la gente, fíjate que el titular fue, migrantes se niegan a guardar cuarentena, entonces es como, se niegan, pero ¿qué condiciones les está ofreciendo este territorio? Un proceso de blanqueamiento, expulsiones, que no puedan volver en 9 años, irregularidad obligatoria. Ahora por esta crisis, pues la cesantía. Si es difícil para una persona chilena encontrar un contrato, imagínate para una persona migrante. Y además que requisito obligatorio para obtener tus papeles, estar cotizando de manera permanente. Entonces, es un nivel de desfase con la realidad, es un racismo tan absurdo que duele, igual como instalan y siguen instalando en ese imaginario, porque yo creo que es una línea permanente que tienen en el Estado, decir siempre la culpa es de los migrantes, la culpa es como, en serio que es increíble su nivel de necropolítica. Entonces, no se me ocurre, pero hablemos de cómo podríamos desde el arte o generar un impacto
para que haya contrainformación y para que la gente sepa y no se crea ese cuento también, porque es letal. O sea, lo que dicen es que podemos morir y es legal. Y a los migrantes hay que tratarles mal porque sí. Entonces, bueno, quería aportar eso. Es un proceso de blanqueamiento el que estamos viviendo. Lo de que tú mencionabas, Jimmy, desde 2018 esa reforma migratoria es terrible. O sea, yo creo que también se conoce poco desde ahí y capaz estaría bueno hacer el carnaval, pero ¿cómo logramos tener mayor impacto para contrarrestar esa política de ocio? Sí, pues sí, totalmente de acuerdo contigo, Caru. Eso, pues, Carlos, ¿dónde estás? No te veo. Aquí estoy. Estaba prácticamente escribiendo todos los apuntes y el trabajo que se han ido desarrollando. Mira, hay una parte que como que ahora estamos en este proceso igual distinto de la pandemia, de cuarentena, utilizando estos espacios diferentes de contacto, que se podría, no sé, habitualmente, a lo mejor una de las tareas como se cuestiona acá o se propone acá, es cómo hacer la contrainformación. Tal vez ocupando estos espacios digitales, comprometerse de alguna manera de una vez a la semana, o una vez al día, o una vez cada 2 semanas, etcétera, hacer un equipo de trabajo que salga al aire de alguna manera en las plataformas que tenemos con información que vaya contrarrestando un poco la desinformación que el gobierno o los medios de comunicación nos ofrecen. Tal como esta plataforma que está realizando la ex cárcel de Valparaíso, que se programan en distintos espacios, este mismo espacio del arte e inmigración, tal vez ir siendo más permanente en el tiempo, a través de talleres, propuestas que podamos organizarnos a través de los espacios que nosotros ya conocemos, desde la comedia, desde la gestión, desde el estudio sociológico, desde la pintura, la escultura, de cuentacuentos, como a formalizar de alguna manera espacios enfocados en la contrainformación a través de nuestro arte. Y ese es como un plan, pero después viene cuando se baje la pandemia, cuando se baje la cuarentena, cómo nos rearticulamos nuevamente. Y ese espacio es el que también es momento para ir replanteando. Tal vez proyectarse para noviembre, para diciembre, abarcar la escuela, armar a través ya sea de la cooperativa Roberto Mata o la cooperativa, una nueva cooperativa que se forme, eh, abarcar estos espacios con la finalidad de poder comprometer incluso las mismas autoridades de facilitarnos estos espacios de contacto con las escuelas donde se encuentran nuestros hijos, nuestras hijas, hijos de migrantes, bisnietos, nietos que van a estar viviendo en Chile, y necesitamos también alimentar esa fortaleza que somos ciudadanos de una misma categoría, no podemos haber unos más, otros menos, por lo menos en nuestro imaginario país que queremos construir todos juntos. Entonces, posiblemente ahora podríamos dejar un espacio, un breve espacio, si es que hay alguna pregunta dentro del chat. Mientras tanto, en el chat que nosotros tenemos en el Zoom, podemos ir escribiendo alguna idea, algunas propuestas que podamos resolver entre nosotras 6 que estamos acá, más las propuestas que pueden ir apareciendo en el chat de las plataformas que nos están transmitiendo. ¿Les parece que damos el paso a Facebook, si es que se pueden conectar? Sí, vas a decir, si es que siguen ahí. Sí. A mí me gustaría aportar algo a como esta conversación sobre esta demanda al replanteamiento del Estado sobre cómo se posiciona frente a la categoría de migrante. O sea, a mí me parece complejo
hasta dónde reforzar la categoría migrante, porque, porque hasta dónde divide y hasta dónde une, es como una frontera compleja. Y venía pensando que también esto de estas políticas de armar un programa que sea solo para migrantes, o sea, como generando una especie como que también sigue fomentando que, o sea, nosotros nos incluimos, pero en verdad nos incluimos porque somos migrantes, entonces todo el tiempo estamos como reincidiendo. Pienso si no sería más interesante algún tipo de política pública que tenga que ver con cupos en los trabajos o en los fondos, por ejemplo, en cualquier fondo tenga que haber al menos una persona migrante, Sí, igual o que está en bueno, si cualquier, vamos a entonces que terminar se creando el promueva ministerio. el trabajo, o sea, no, claro, para migrantes, y nos vamos a juntar en este cuarto que es solo para migrantes, no vamos a hablar con chilenos, porque los chilenos no son migrantes, y nosotros sí somos migrantes, pero están los mapuches en otro cuarto, donde la categoría de migrante no les entra y la categoría de chilenos tampoco. Entonces, como que el problema de las categorías es complejo, ¿viste? Yo creo que sería más interesante promover justamente que las instituciones, sobre todo porque lo más excluyente de todo en este caso son las instituciones, se acostumbren a tener personas migrantes trabajando en todas sus oficinas, no solamente en la oficina migrante. Como algo de esto, me parece que es importante tener en cuenta. Transversalizar más también. Y también lo mismo, porque cuando estamos hablando de las distintas etapas de la producción cultural, la exhibición es una de las etapas. Entonces, claro, está bueno hacer una instancia para que las personas migrantes puedan mostrar su trabajo. Primero, yo iría a ver la obra de Gaby porque me la recomendaron, no porque Gaby es peruana, porque me interesa ver su producción. Eso es una cosa. No la pude ver porque estaba trabajando de garzona, que es el único trabajo formal que conseguí en este año y medio. Pero también hay una etapa de formación, hay una etapa de técnico, hay una etapa de comunicación, hay como un montón de oficios, y también hay una parte de formación. O sea, ¿quiénes somos los que estamos discutiendo el tema migrante? O sea, ¿hasta dónde las personas migrantes pueden darse la discusión sobre sus producciones culturales o artísticas cuando están pasando por situaciones de precarización absolutas? Entonces, claro, ya nos hemos planteado, hagamos un festival para que las personas haitianas puedan mostrarnos cosas de su cultura. Las personas haitianas se están vendiendo confort entonces hay que garantizar condiciones para poder exhibir lo propio o lo que fuera. Y eso pasa en muchos niveles, no le pasa a migrantes, pero los migrantes efectivamente por este nivel de precarización, el derecho a la producción cultural nunca aparece. O sea, garantizado a lo sumo si se logra garantizar algo del derecho a la educación, algo del derecho a la salud, que ya en este estado chileno es bastante complejo, pero entender a la cultura y al arte como algo tan valioso y fundamental para el desarrollo humano como la educación y la salud, es muy complejo. Entonces también ver cómo se garantiza, cómo extender que las personas puedan dedicarse a la cultura, sean migrantes o no sean migrantes. Algo de eso se me viene a la cabeza cuando pensamos en los que podemos, los que hemos hecho el camino meritocrático, ¿no? Como del esfuerzo y lo logramos, que es súper valioso. Pero algo de esto siempre me hace ruido, porque no después terminan las mismas personas migrantes haciendo las cosas que son las visibles. Es complejo. Otra vez no di ninguna respuesta, solamente di preguntas. Pero está buenísimo. Yo creo que eso también trata, ¿no? No solo certeza, sino cuestionar. Creo que estamos viviendo una época para eso. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Julie, porque efectivamente cuando hablamos de como objetivo visibilizar los aportes de la cultura migrantes a la chilena, hablamos para nosotros era el planteamiento de una fusión y que se genera una nueva cultura, que es una cultura de todos y de todas. O sea, no es la mía, no es la tuya, generamos una nueva, porque estamos compartiendo un espacio. Entonces,
me interesa más que la obra la vayan a ver los chilenos, para que entiendan lo que nosotros pasamos y las filas y la incertidumbre, porque mi compa migrante Claro. sabe lo que es estar en una fila y sabe lo que significa que te cierran la puerta y dices, por favor, necesito la cita, y te repiten una misma frase, que todo es en línea, que todo es en línea, que todo es en línea. No, pero quiero saber si es que ya llegó, todo es en línea, pero todo es en línea. Entonces, ni siquiera escuchan, ¿no? Hablando de la institucionalidad. Entonces, eso lo sabemos nosotros y nosotras porque lo hacemos y lo pasamos. Pero el chileno que está en su casa, el papá o la mamá del compañerito de mi hijito, no sabe eso. La persona que, el común no necesariamente lo sabe. Entonces, a mí sí como objetivo para nosotros con la obra era eso, tratar de crear que la gente sepa, solo conozca, y que obviamente, como está planteada, los obligamos a tener empatía a través del arte. Poco menos porque claro, se presenta una situación donde, y hay cosas que pueden ser muy clichés si quieres, pero que realmente suceden, ¿no? O sea, yo cuando hago stand-up con Caro, yo me presento diciendo que yo soy Gabriela, que soy peruana, pero que no soy nana. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque existe una estigmatización, porque claro, todas las mujeres peruanas que vinieron a una época venían para ser nanas, y posiblemente siguen llegando todavía para ser nanas, y eso no tiene nada de malo, pero no es que todas las peruanas son nanas. Pero sin embargo en la obra sí presentamos esa realidad. Me encantó Dime, lo Jimmy. último que dijiste, porque los imaginarios también nosotros los tenemos, incluso de repente lo hacemos propio de repente. Yo recuerdo, por ejemplo, dentro de la labor de lo que es la oficina migrante, un día llegó bueno, fue en dos tiempos igual ya esa sorpresa. Llegó una persona que era de Holanda, Países Bajos, y en ese entonces la oficina tenía una persona de nacionalidad gringa, ¿ya? Y él entró en la oficina, la primera vez que entró, ingresó en la oficina, no estaba mi compañero de nacionalidad gringa, y ese tipo que ingresó es un tipo migrante que estaba viviendo en una situación, no sé actualmente en qué se encuentra, pero que estaba viviendo en una situación de vulnerabilidad en donde ya estaba quedándose en un albergue en el Valparaíso. Entonces entró en la oficina, yo me encontraba yo solo, ingresó y se dio la vuelta y yo estaba aquí sentado, es como donde estoy sentado y pasa. Con una necesidad que está buscando, porque miraba el puesto de mi compañero y no me pescaba a mí, sino que entró y salió. Y yo me quedé así como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y a la vuelta, cuando volvió a entrar, ya cuando volvió a contactarse, dije, oye, ¿sabe qué? Disculpa, usted ingresó acá y me parece muy nada que ver que usted ingresó. Yo estoy sentado aquí, por lo tanto ya, si estoy sentado e ingresó en una oficina, tendría que comentarme, tendría que solicitarme lo que necesita, o tendría que acercarme, pero usted hizo todo lo contrario y después se fue y ahora vuelve. Y ahí ya me dijo, no, resulta que estaba buscando a tal persona porque me había atendido y todo. Por lo tanto, claro, yo me quedé con esa imaginario, así como que es gringo, más encima viene a ver mi compañero que es gringo y tiene esa mirada, así como, ay, empiezo a mirarlo. Y cuando ya me entro más en profundidad en conversar con él y me encuentro que sí es una persona migrante, al igual que las personas migrantes que atiendo, que tienen problemas. Pero sí viene de Europa. ¿Ya se fijan? Por lo tanto, yo igual le hice, o como puedo decir, ya, tuve un imaginario ya frente a él, que es lo que nos hacen, lo que nos hacen. Y esto en la sociedad chilena es muy crudo, o sea, pensar, por ejemplo, que nosotros cuando estamos hablando o sea, cuando se está hablando de migrantes, yo lo he visto en distintas partes, y que hay como una, ¿cómo
puedo decirlo ya, una sensación de que ya estamos hablando de gente que nos vienen a molestar, que nos vienen a, que son gente que nosotros no queremos aquí, ¿ya? O sea, Valparaíso como puerto ya convive, ya es un pequeño lado cosmopolita, ¿ya? Y no es lo mismo, por ejemplo, que yo de hecho, lo puedo decir, caminando con una cámara, por ejemplo, en cualquier zona en Valparaíso, dudo que alguien me acerca. Versus ya que sea alguien ya que es de Italia, de Francia, y que cuando digo que me acerque, que me diga, oye, cuídate, es que esta zona ya, porque yo lo he visto, por ejemplo, lo he visto cómo cuidan, por ejemplo, a lo que llaman los turistas, ya, como lo que dicen, es que son turistas, ya, versus, por ejemplo, ya yo podría estar hablando, y de hecho ya me ha pasado, yo he estado hablando, creo, con compatriotas, en donde yo encuentro gente que ya empiezan a tener un problema, es como que no entiendo lo que está diciendo, hablan español, ustedes hablan español, pero no lo dicen al gringo, no lo dicen al francés que abundan acá en Valparaíso, porque ya es más un deseo, oh, qué bacán, están hablando otro idioma, y es más como, eso es como, igual ya es parte de, y que es igual un tema que hay que asentarlo, y es un tema que hay que hacer ruptura con ellos, hoy en día en Chile, y cuando pienso en estas cosas, siempre como que me veo como la Caro Garzón ya en stand-up comedy, igual ya haciendo ya todo lo que es reír con esas cosas. Porque sí que tenemos historias, di que no. Sí, mira, solamente quería comentar dos experiencias, ¿no? Una, son decisiones, son decisiones. Uno pasa por decisiones, por ejemplo, el trabajo que pude desarrollar en las comunidades migrantes vietnamitas, afroamericanas, eh, chicanas, cuando estuve fuera de Chile, fue enfocado prácticamente en las comunidades, yo como latino, en las comunidades para fortalecer el origen, las raíces de estas comunidades, para que la cultura estadounidense, la cultura gringa, no absorbiera estas comunidades. Entonces, una lucha intensa día a día, que nosotros realizamos a través del muralismo, la serigrafía, era intencionado, es una lucha política. Era una lucha política para que el africano, el mexicano, el niño mexicano, la niña mexicana, salvadoreña, vietnamita, no dejara de lado su cultura para agarrar la cultura gringa y pasar por gringo y desconociera después el origen de sus raíces. Es una cuestión netamente política y uno decidía dónde quería estar. Otros compañeros, otras compañeras, claro, preferían estar en el teatro, exponiendo en galerías, con gringos, con franceses, perfecto. Creo que todos los espacios se deben ocupar. Yo creo que en esta lucha de migración ningún espacio es mejor que el otro. Yo creo que es una lucha intensa por el derecho del inmigrante, por el derecho de vivir, por el derecho de aceptarnos, por el derecho de ser como somos, del color que tenemos en nuestra piel, y a veces hay que pasar por toda esta experiencia. Yo un día me aburrí de que me dijeran, ¿Are you Mexican? Al principio decía, no, I'm not Mexican, soy chileno. Pero ya la quinta vez, ya me interesó un bledo que me dijeran mexicano, peruano, argentino, porque es tan irreverente o racista el gringo cuando te habla, y tú te das cuenta que ni vale la pena enfrascarse en una discusión de dónde uno viene. Al final uno está dentro del grupo de migrantes. Y yo siendo mexicano, siendo peruano, siendo chileno, ecuatoriano, me da exactamente lo mismo, que pertenezco a un territorio. Y dentro de ese territorio yo me hago respetar. Y si yo me hago respetar, voy a apoyar a que respeten al compañero colombiano, el peruano, el colombiano, etcétera, porque estoy dentro del plan de migrante. Entonces, dentro de ese contexto, creo que todos los espacios que hemos comunicado acá en la escuela, con los niños, con las niñas, reforzando la identidad, hacer presentación a las comunidades migrantes, hacer presentación a las comunidades latinas, chilenos que andan por acá y que están interesados, son mecanismos políticos, de trabajo, de poder movilizar un poco la ciudadanía chilena, el país, construir un país distinto. Entonces, cualquier idea que vaya saliendo de todos nosotros que estamos hablando en torno a mejorar nuestra calidad de vida en este país, a construir un país mejor de aceptación, de tránsito,
aquí ustedes se dan cuenta que aceptar a la comunidad mapuche todavía no se puede hacer. Es decir, aquí hay chilenos racistas dentro de los mismos chilenos, porque es más bajo que el pelo negro, que vive en tal parte, que dónde estudió, que cuál es el apellido. Hay un montón de racismo social, cultural dentro de Chile. Entonces, creo que nosotros estamos en una posición de todos los espacios nos sirven, todos y todos los espacios nos sirven para poder construir algo, ya sea desde la municipalidad, desde la plataforma, desde la calle, desde la escuela, desde la exposición en el barrio Canto, desde que venga un compañero o compañera invitada de otro país a hacer una charla, como sea. Pero el mensaje tiene que ser claro. Ahí donde no nos debiésemos perder. El mensaje de transformación social, el mensaje de mejorar nuestra calidad de vida, tanto de nuestros compañeros y compañeras inmigrantes como los mismos chilenos, chilenas que están en posiciones muchas veces precarias también en este país. Entonces, la lucha es potente, muy, muy fuerte, y creo que entre más podamos abrir nuestro espacio, va a ser de mayor construcción. Carlos, quería igual ya comentar un poco respecto a tus palabras. O sea, si hay un momento que encuentro que Chile no puede perderse, o sea, el Chile que queremos es actualmente, es el momento de hoy. Y lo digo igual ya con mucha reserva también, mucha reserva sobre todo con respecto a lo que son ya las comunidades no nacionales. ¿Ya? ¿Por qué? Es algo que me he planteado porque Chile ha cambiado, yo creo que Chile ha cambiado en muchas cosas desde 18 de octubre del año pasado. Pero ese cambio que es importante, porque ese cambio, por ejemplo, ese cambio que se pretende que es un horizonte, ya, porque ya hay distintos pequeños cambios, o como decirlo, o sea, hay ciertos cambios que se han hecho, pero el cambio real ya a lo que nosotros queremos llegar todavía no está concreto. Pero hay un tema, el sello de todo ese proceso se llama dignidad. Se llama dignidad. Y es algo que siempre, dentro de mis intervenciones que yo comento, entonces, respecto a todo lo que está pasando hoy en día nosotros estamos gritando regularización ya, es decir, regulación efectiva, o más bien, o sea, todo lo que explota el 18, o sea, todo lo que ha sido la olla de presión, los migrantes han sido como blanco en esa olla de presión, por lo tanto, han sido como ya dentro de la posición de descontento, o sea, no los migrantes como tal, pero sino que la comunidad nacional, como miraba a los migrantes, la comunidad nacional se podría decirse que ya hizo este estallido, nos ha tenido como nosotros, como migrantes, como blancos dentro de lo que es ese estallido. Es decir, cuando se habla hoy en día de dignidad, ya, y cuando nosotros hablamos de la primera línea, de la plaza de dignidad, yo siempre lo cuestiono, porque yo como migrante, en todo lo que ha pasado ya, en todo lo que anteriormente ha pasado, hasta llegar al 18, como el 18 que se estalló, me siento no como, o sea, me siento en un, como, me siento conscientemente como sujeto que es consciente de ciertas cosas que yo me siento ya aparte. Pero desde el no ser nacional, me siento como blanco, me siento como ya dentro del paquete de lo que se está reclamando, es decir, de lo que se está reclamando como mal de esta sociedad. No sé si los otros compañeros tienen esa misma mirada, pero es lo que ya se asentó, sin ni siquiera ya bajar los otros cruces que son brutales, cruces con respecto a mujer, a género, sin bajar en esos cruces, pero ya en términos general, ya me siento, yo creo que he sido, o sea, lo digo yo, la comunidad migrante ha sido ya más bien como blanco, en vez de ser como ya un elemento más ya que grita ya para alcanzar esa dignidad. Por lo tanto, y eso se ve más agudizado hoy en día en torno en la clave crisis pandemia, porque lo que está pasando hoy en día, lo que ya nosotros hemos visto, las distintas manifestaciones de racismo, yo creo que se van a agudizar cada vez más.
van a agudizar y eso es preocupante igual ya con respecto a ese ideal, ese nuevo Chile que se supone que ya nosotros queremos alcanzar, con ese sello que es la dignidad. Y eso ya, de hecho, incluso ya me hace igual ya pensar en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos o los distintos instrumentos en materia de derechos humanos que nosotros tenemos. Y me pregunto, entonces, ahí me pregunto, por ejemplo, el 18 de octubre, ya, el 18 de octubre post-crisis, yo creo que tiene muchas cosas que desarrollar, tiene muchas cosas que tiene que alcanzar, tiene que abrir los cercos que todavía no están abiertos, ya para que alcancemos esa dignidad. A mí me pasaba algo, Jimmy, con respecto justo a toda la parte del estallido social. Bueno, yo vivía frente a la intendencia, entonces viví prácticamente en medio de los gases, de la represión, de todo. Tuvimos que mudarnos a propósito de eso, aguantamos un mes y medio, más o menos, octubre, noviembre, no, en enero recién nos mudamos. Y bueno, y claro que salía a las calles y gritaba y con mi cacerola y con mis hijos, hasta que llegaban, medíamos como vivíamos ahí mismo, me decían, no, ya, se está poniendo bravo, vámonos a la casa. Pero estaba presente y estaba completamente involucrada y de verdad pidiendo todo lo que se estaba pidiendo, que creo que es algo justo y que creo que es por fin ver al Chile de verdad y no ese Chile que te venden como una maqueta del país desarrollado, con muchas oportunidades. Si no vemos al Chile explotador, al Chile el ladrón, ¿no? Hablo de quienes manejan finalmente el sistema. Sí. Y claro, y pasaba que empezó a escribirme mi familia en Perú y me decía, Gabrielita, yo creo que puedes regresar, hijita, no te preocupes. Y entonces, nuevamente, esto que mencionaba Yuli, ¿no? O sea, el letrerito migrante, no te olvides, tú eres migrante, ¿no? Y ay, hijita, pero tú no tienes por qué estar gritando en la calle, mamita, pero si tú no tienes nada que ver ahí. Pero yo realmente insisto, o sea, yo no tengo en mi cabeza, yo no tengo porque yo estaba metida y perdón, iba a decir, no sé si esas cosas se pueden decir en la red en este horario, pero eso, ay, ¿no? Y gritando todo lo que tenía que gritar, involucrándome y sintiéndome completamente parte, o sea, reclamando el hecho que yo siento que tengo yo, viviendo donde vivo, que los tienen mis hijos, mi hija, mi hijo, mi familia y todos y todas, ¿me entiendes? Independientemente de dónde seamos, estamos viviendo aquí. Y me empoderé en ese sentido, entonces, claro, y solamente me daba cuenta que de fuera, la familia, algunos compañeros te hacen recordar eso, ¿no? Que no eres acá, que eres migrante, pero no, pues uno termina, es muy loco esto también, uno termina no sintiéndose de allá, pero tampoco de acá, y sintiéndose un poco de allá y también de acá. Es como que realmente empiezas a romper esas fronteras, y lo que está pasando hoy, de una u otra forma es maravilloso porque nos pone a todos en la misma situación. Estamos, algo que tú decías al principio, ¿no? Romper el territorio. O sea, hoy nos están viendo, no solo aquí, espero, espero que nos estén viendo por todos lados, ¿verdad? Pero en todo caso está el acceso a que si estuviéramos en la sala Esmeralda conversando. Entonces también eso es interesante porque nos pone a todos en esa situación. Eso. Genial, sí. Sabes que con eso que mencionabas, siento que igual, bueno, a quienes podemos hacer cuarentena, pensaba que igual es una situación que se conecta harto con la emocionalidad migrante, en el sentido en que no podemos necesariamente movernos hacia nuestro país de origen y que por la condición también nuestra emocionalidad se expresa a través de la distancia. Entonces,
querámoslo o no, nuestro vínculo con nuestro país de origen se vuelve, te voy a amar, te voy a ver a distancia, voy a armarme el mundo que tú me narres a través de un aparato. O sea, no te va a poder abrazar, no va a poder estar ahí. Así va a ser nuestra comunicación. Entonces siento que igual hay varios factores en común que ahora estamos viviendo y que pasa también por reflexionar, por ejemplo, con quienes están privadas de libertad, cuál es el sentido también. O sea, también de cuestionarnos todo también. Yo creo que eso es lo bueno de lo que está pasando, que tiene que ver mucho también con octubre. Coincido contigo, creo que la rebeldía nos hizo súper bien, creo que fue una catarsis que compartimos tanto en alegría como en crueldad, o sea, el nivel de represión, de mutilación, de encarcelamiento también es duro, lo vemos, o sea, y creo que eso también es bonito que lo expongamos, porque a veces, claro, parece que aquí nos quedamos con la rabia del racismo, pero en serio lo que tú dices, vivimos acá, somos vecines, vamos a la misma tienda, como que nos pasan las mismas cosas también. Entonces somos caserites. Y ahí me Sí, gustaría mencionar que esto que decías también de migrar y cómo se nos generan estas relaciones de fronteras, territorios, creo que ha sido bonito y es bonito poder ver que el antirracismo sana. Creo que está bueno rechazar la invitación a odiarnos y empezar a apreciar nuestros orígenes, empezar a cuestionar si es un título lo que realmente nos hace artistas, o si es un fondo, o si es una institución, porque le apuesto más a este tejido social, le apuesto más a esta conversa que estamos teniendo que a una opción institucional o ay, el Estado, no. Yo creo que ya el nivel de vivencia que he tenido me comprueba que es el tejido social finalmente el que te va a respaldar, el que te va a ayudar, el que va a ser red de apoyo. Entonces, bacano si lo podemos ver así, como arte, como plataforma, como tejido social, estaría hermoso. Eso quería aportar. Gracias. Miren, quería Sí, comentar. yo solo para agregar una cosita más, Dale. perdón. No, Ah, ya. Sí, una sí, cosita yo más que igual, es chiquito, es más una gracia que otra cosa, que yo le decía, ¿escuchan? ¿Sí? ¿Aló, aló? ¿Hola? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Que yo le decía, no sé si sí, te comentaba a ti, Caru, que yo llevo una cuarentena de 8 años, porque esta era justamente la relación que yo tenía con mi mamá todos los días a través de la pantalla, que he trabajado desde mi casa. Es como que yo estoy haciendo lo que he hecho desde que llegué a Chile. Entonces es súper interesante cómo el otro también empieza a sentir esto que de una u otra forma la tecnología también nos ha ayudado como migrantes a no desligarnos completamente, que se nos sea la comunicación sea más fluida y tener, o sea, yo de verdad, cuando mi mamá estaba viva, estaba todos los días conectada y nos acompañábamos todos los días y era la que me ayudaba a hacer los trabajos y qué sé yo también, ¿no? Entonces es interesante eso, ¿no? La cuarentena de 8 años que yo digo era. Eso nomás era, disculpen. no, yo quería como también contar un poco lo que fue mi experiencia desde el 18, que también me involucré desde donde pude, siempre me dio un poco más de miedo, si a mí me agarra un Paco en la calle en una protesta, me deporta, como, como mínimo, ¿no? Pueden hacer en términos, en materia de represión. Pero me involucré con una agrupación, con un algo, no sabía qué, y me sigo sintiendo como súper cruzada en el sentido de que la realidad del trabajador de las artes y las culturas en Chile es distinta, pero también es muy similar en el resto de Latinoamérica. O sea, el trabajador de las artes y las culturas está precarizado y tiene conflictos en toda Latinoamérica. Ahora, en marzo, tuve la posibilidad de ir a Brasil, a Belém do Pará, y hablamos de gestión, y también hay problemas, como no es que es algo como medio transversal a la región, ¿no? Las dificultades para desarrollarse dentro de estos oficios que elegimos. Y
para mí entonces fue como muy rico poder compartir desde mi experiencia y aprender en la marcha dentro de la coordinadora. Eso lo quería compartir por una parte. Y por otra parte también, cuando me sucede esto del fondo que nos sale para la compañía, pero que no incluía mis pasajes porque yo era argentina, tuve muchísimo apañe de muchísimas personas que me compraron las rifas, que vinieron a la fiesta, que vinieron a lo otro, que trajeron a su amigo, y como en ese sentido de lo que es el vivir juntos en un territorio y haber compartido también toda esta situación de estallido que creo que puso la emoción y como los vínculos humanos como algo fundamental para cualquier construcción, como me sostuvo un montón en todo este proceso. Pero cuando te preguntan apruebo o rechazo, nosotros no podemos votar. También eso es algo fuerte. Como no poder participar de esta canalización institucional que ahora, bueno, está indefinida. Pero para mí fue súper fuerte estar tan involucrada con todo lo que está sucediendo acá y quedarme afuera de ese proceso de votación. ¿Cuándo nos va a aprobar este territorio? Claro. Sí. Mira, bueno, así es, así es. Cuando uno está en los países que visita, motivos que sea la migración que uno opta, son experiencias de vida que nos van a enriquecer en este proceso, en este trayecto, en este andar que vamos a tener. Y creo que es importante vivirlo intensamente. Es decir, todo lo que estamos, vivirlo intensamente y entregarse intensamente, y si hay que salir, hay que salir, y si vamos a ir, y si no van a aplicar el artículo no sé cuantito, van a aplicar el artículo no sé cuantito, con motivo, sin motivo, cuando nos quieren entregar nos van a cagar igual nomás. Es decir, muchas veces uno se puede cuidar, pero los tipos cuando te quieren ir encima tuyo, van encima tuyo y te agarran y te botan, ¿no? Yo creo que lo más importante es vivir a concho lo que estamos haciendo, cada uno de nosotros, es poner el 500% en lo que hacemos, valorar cada momento, cada esfuerzo que hacemos, valorarlo y sentirlo. Yo creo que es como haber tenido la experiencia de estar migrando en otros lugares. Yo creo que lo que más sano fue participar activamente en las luchas sociales de los lugares donde me tocó vivir, corriendo los riesgos, y tal vez terminé fuera de México porque me arriesgué demasiado y tuve que volver a Chile, y nuevamente volví a México y fui otra vez, y eran otro año, estamos hablando del año 95, 96, pero creo que uno se va involucrando por esa misma sensibilidad que uno tiene a través de los oficios que uno realiza. Yo creo que es imposible frenarse en muchas veces. Uno entrega lo mejor que tiene y ahí uno verá cómo resuelve. Lo importante es tener las redes, conocernos, hablar, compartir, que vaya aumentando la cantidad de personas de la red de confianza, porque esto parte de la confianza. ¿Cómo podemos construir una confianza, una comunidad de confianza? Dar el apoyo sin cuestionar al otro, a la otra, sino necesita el apoyo, ahí estamos. Pero esa confianza la tenemos que construir día a día, y eso es lo importante de que estamos ahora en ese tejido, el tejido social, compañeros de Haití, de Colombia, de Argentina, Uruguay, Perú, México, Chile, Ecuador, y cuántos otros compañeros y compañeras que están presentes acá y no pudimos estar junto con ellos, con ella ahora. Están las comunidades aymara, mapuche, quichuas, pasto, mexica, tojolabales, maya, cuánto compañero que ni siquiera se le reconoce su origen indígena acá porque tienen la nacionalidad sobre su origen quichua o pasto. Entonces creo que el paso que vamos a dar es importante en el sentido de construir una comunidad, que ya cada uno de nosotros la ha ido armando,
por distintos brazos que tenemos en la comunidad, y ahora ha sido un punto de sumar todas estas comunidades y armar una mayor, ampliar estas redes comunitarias. Entonces, en ese sentido, lo importante de esta plataforma, del Zoom, de que estamos hablando, ya nos vamos a reconocer, tienen a través del espacio Esmeralda, la cooperativa, el espacio migrante de municipalidad, los espacios que ustedes han abierto en la misma cárcel, hay mucho espacio ahora que podemos compartir. Está esta herramienta del Zoom, que ya incluso se puede seguir utilizando por la cantidad de tiempo que queramos para poder realizar encuentros, conferencias, charlas. Entonces creo que todo ha sido ganancia, y la propuesta para concretizar en algo, yo creo que lo que más se ha hablado son de las redes de apoyo. Este apoyo en torno a nuestros trabajos y en torno a los espacios de los que ocupamos dentro de las comunidades migrantes. Todavía no, a lo mejor de esto lo vamos a conversar después, les voy a mandar los apuntes y vamos a poder retomar un objetivo que puede ser concluirlo este año o el próximo año, o pequeños objetivos cortos, de aquí a 3 meses, 6 meses, eso lo vamos a decidir nosotras, pero de las problemáticas que hemos identificado, poder darle solución. Y ahí, entre toda la comunidad, entre la gente que hemos podido convocar, establecer esta forma de acción. Así es que cedo la palabra para poder ir cerrando y ir concluyendo así unos 2 o 3 minutos de reflexión del proceso que hemos llevado. Igual entre todos nos cuestionamos varias cosas, y es importante reflexionar de experiencias que hemos tenido, la hemos tirado a la mesa, y todas las experiencias son válidas. Aquí no nos podemos negar a la experiencia, porque hemos vivido esa experiencia. No nos han contado esto, lo hemos vivido, entonces tiene un valor que no puede ser negado. Entonces es muy importante lo que se habla acá, porque lo hemos experimentado. Entonces ahora a lo mejor estos 2 o 3 minutos para cerrar, concluir y proponer 2 o 3 cositas. Yo quería proponer primero, o sea, más que nada que proponer, sino que hacer otro contexto bien entre paréntesis. Hoy día estamos en 23 de abril, es el Día Internacional del Libro, y como esta expresión ya no podría no dejarle una recomendación, como de libros para leer, por ejemplo. Yo tengo ese libro acá que es La oscuridad y las luces. Muchas gracias, hija. Muchas gracias, ya. Tengo ese libro que es La oscuridad y las luces, y dice Capitalismo, Cultura y Revolución, de Eduardo Brunner. Que es argentino, que es argentino, Julie. Eduardo Brunner es un ídolo mío hoy en día, sobre todo con ese libro, porque es un libro que encuentro que plantea ciertos puntos en torno, y cuestiona igual ya cómo nosotros ya tenemos una historia en común, y porque, discúlpame el término, ya son las 9, yo creo que todos los niños están durmiendo, porque chucha, todavía no tenemos una identidad regional, es decir, desde ese gran movimiento de Don Cristóbal Colón, ese ingenio que nos descubrió, es decir, ya que supuestamente teníamos una gran capa y nos descubrió y nos dio sol. Entonces esto, se trata de esto. Entonces, en el marco del libro, yo tomo ese pequeño paréntesis también para compartirlo con la gente, con ustedes también, ya que es un libro no menor, y yo creo que es un libro que tiene una importancia capital hoy en día con respecto a la formación de los pequeños, porque yo creo que desde ahí se puede partir, porque dentro de ese libro, por ejemplo, ya se polemiza el tema del bicentenario de la independencia de América. Ese bicentenario se festejó en 2010,
y se lo polemiza por algo muy puntual, porque hablando en términos de colonización, de esclavitud, ya ahí, o sea, si nosotros colocamos el bicentenario de la lucha y del independentista de América en 2010, ya dejamos fuera, invisibilizamos ya a otros procesos que ya venían antes. Por lo tanto, eso también ya dentro de ese Día Internacional yo quisiera compartir con todos, todas y todes. Así que les dejo la palabra. Bueno, Primero no queríamos empezar y ahora no queremos cerrar. dale. Vas, Caru, anda, anda, dale, dale. Vamos las dos al tiempo. Acompañémonos. Bueno, ya bacán habernos encontrado. Creo que deberíamos conversar más y está bueno. Y creo que el arte sigue siendo un lugar súper estratégico. No sé cómo se lo vivan ustedes, pero en el caso del stand-up que yo hago, funciona bastante porque no estoy señalando al público, sino le estoy mostrando desde la diversión, desde la risa, las transformaciones y los cambios que deberíamos vivir. Y eso lo aprecio mucho. Así que me alegra ser artista, aunque sea empírica, y me alegra igual que asumamos el compromiso político de tener un discurso, de llevar la realidad que nos interesa construir, y pues me alegra mucho igual que hayamos podido encontrarnos. Ojalá podamos concretar, materializar algo, algún apoyo. Yo creo que ya el hecho de comunicarnos está bueno como para un primer paso. Y eso, agradecer. Ojalá podamos seguir urdiendo resistencias. Y a la Yuli cierra entonces. Nada, feliz, agradecida por el espacio. Creo que somos seres completamente críticos de lo que está sucediendo y eso está bueno. En mi caso, además, irreverente y me encanta hacerlo. También los invito y las invito que cuando nos encontremos nuevamente en las normalidades vayan a ver la obra. De Jimmy no fuiste tampoco, yo reclamo acá en público. Y y sí, pues como en el caso de Yuli, mucha gente trabajando en horario, por eso buscamos también en esta nueva etapa de la circulación de la obra, ponerlo en horario donde personas que están trabajando prácticamente todos los días a mucha hora puedan tener la posibilidad de ver la obra, ¿no? Y nada, solamente también quería, como si hay gente migrante que está viendo el programa, recordar que cuando yo llegué, a mí me costó muchísimo adaptarme. Yo me demoré 2 años, 6 meses en decir el primer po, y eso significó que me duró 2 años, 6 meses en adaptarme y en aceptar que no es que yo iba a dejar de ser quien era por no sé, por decir po, pues. Entonces, entendiendo justo lo que planteaba hace un momento, que hay una fusión y se vuelve finalmente de aquí y de allá también. Y nada, el espacio para seguir construyendo, yo creo que para todas las personas, de donde seamos, en la obra, justo estaba en el video, pero no lo hemos podido ver, ahí hay un segmentito de la obra, y justamente una de las cosas que se dice al final es, quien no tiene de Inga, tiene de Mandín, y que todos somos puritita mezcla. Y qué buena mezcla que somos. Así que esa es la invitación, ¿no? A seguir mezclándonos y amando nuestras diferencias. Eso, muchísimas gracias, Gabriela Fernández, actriz, directora, narradora, comunicadora y gestora. Gracias. Bueno, y yo, para cerrar, bueno, gracias por la instancia. La verdad es que sí, es muy enriquecedora. Ojalá la conectividad, las condiciones de internet, al menos en mi caso, fueran mejores.
Me parece súper interesante como las distintas miradas sobre este tema. Me alegro poder aportar. No estoy acostumbrada a este rol. Pero claro, lo que me queda a mí como una reflexión de esto que hablamos, también con lo que comparte Carlos de sentirse latinoamericano, yo en este momento me tomo más latinoamericana que otra cosa, creo que tiene que ver también con cómo el discurso político desde la condición migrante es una resistencia fuerte a un discurso estatal nacionalista, que de hecho hoy en día está bien en boga con todo este tema del coronavirus, ¿no? Como los estados reaccionan, como que el migrante viene a ser una fisura dentro de este discurso estatal nacional. Así es visto por el Estado y así nosotros también, como que de nuestro recorrido y de nuestra experiencia en estar por fuera de estas instituciones, podemos visibilizar y problematizar un montón de efectos políticos y de acciones concretas que realiza día a día el Estado sobre nuestro cotidiano. Y que desde ese lugar, así como el discurso antirracista nos enseña a no odiar, ¿no? Como bueno, creo que hay algo también de poner en valor esta experiencia que es migrar, que es poder reflexionar un poco más fuerte sobre un territorio, y que eso es súper necesario, sea uno o no migrante, y ya no sé qué es ser migrante, básicamente. Muchas gracias. Hagamos otro conversatorio. Tenemos bastante más por ir. Parte 2. Sí. Claro. Creo que vamos a revisar estos apuntes, se los voy a enviar por correo, de alguna manera WhatsApp, para ir elaborando el documento y proponer otro punto de encuentro, a lo mejor con otros compañeras, compañeros, establecer otros diálogos con otras experiencias. Y el próximo encuentro, jornada, va a ser el 28 de mayo, Arte y Medio Ambiente. Entonces ahí vamos a abarcar temas también bien dramáticos del medio ambiente nacional, de las termoeléctricas, de la contaminación de los... Es decir, ya visto en cómo está Chile. Entonces no hay nada que les puedo decir nuevo, cómo están las luchas en este país, en el estallido, en Villa Alemana, en Limache, Quilpué, es lucha diaria. Entonces, eso, un fuerte abrazo y espero que nos volvamos a encontrar, ya sea en lo virtual y del seguro en un momento ya no lo virtual, en el espacio Esmeralda o algún otro espacio, viendo la obra de teatro de nuestra compañera Gabriela, o en la oficina de Jimmy, conversando en un stand-up comedy con Caro, con Julia, algún proyecto que se pueda trabajar en conjunto, etcétera. Hay tantas cosas por hacer que dejémoslo a imaginarnos de aquí para adelante hasta que nos volvamos a ver. Un abrazo y estamos... Saludos a Sebastián que Escudero, desde Nueva Aurora, que hace rato estaba mandando saludos. Quería que lo saludemos. Grande Seba. Grande Seba. Grande. Espacio en Aurora que también en algún momento creo que vamos a llegar por allá con estos diálogos entre la comunidad y las personas que estamos de alguna manera trabajando con los encuentros, el arte y la educación aquí en Esmeralda. Un fuerte abrazo y gracias, Sebastián, por habernos visto hoy día, y cualquier cosa nos comunicamos. ¿Estamos? Muchas gracias.